Cultura organizacional. Desentrañando vericuetos. José Sánchez, Blanca Tejero, Anaya Yurrebaso y Ana Lanero. Resumen. El objetivo del presente trabajo es doble. Por un lado, se pretende revisar a grandes líneas los principales estudios que se han desarrollado en torno al concepto de cultura. Estos estudios han sido clasificados en 3 corrientes de investigación: A. Transculturales, B. Interacción intercultural y C. Multiculturales. En cada una de estas corrientes de investigación, el concepto de cultura que subyace es diferente. Por otro lado, nos centramos a un nivel más micro y analizamos la organización en sí misma y cómo es entendida a este nivel de análisis la cultura. Se repasan los principales paradigmas que sostienen estas diversas concepciones. A este nivel micro se detallan los elementos que forman parte de la cultura organizacional, su función, así como el proceso de formación y consolidación de la cultura en las organizaciones. Introducción. Escribir un artículo de revisión sobre la cultura organizacional plantea dificultades porque actualmente existe un débil consenso sobre lo que significa o debería significar el término cultura, cómo debe medirse y cómo se debería utilizar en beneficio de las organizaciones. Los estudiosos del tema señalan que los investigadores desarrollan paradigmas explícitos o implícitos que influyen no solo en las definiciones de conceptos importantes, sino en el enfoque global para el estudio del fenómeno. Una posible razón de esta diversidad de enfoques es que la cultura se encuentra en la intersección de algunas ciencias sociales y refleja algunas de las influencias de estas disciplinas, especialmente de la antropología, sociología, psicología social y conducta organizacional. Una revisión completa de los diferentes paradigmas y sus implicaciones va más allá del alcance de este artículo. En su lugar nos centraremos primeramente en dar una visión global de la conceptualización de la cultura desde la gestión de las organizaciones. Para estructurar este análisis, nos hemos centrado en la evolución que ha experimentado el propio entorno en el que se desarrollan las organizaciones y en la relación que la organización mantiene con este entorno, que se muestra tremendamente dinámico. La secuenciación o fases de esta relación no significa superación de etapas anteriores, al contrario. La temporización está unida con la vigencia simultánea de etapas. A continuación desarrollaremos los principales paradigmas que mantiene este debate, para terminar con la exposición de los elementos que forman parte de la cultura, sus funciones y la formación y consolidación de la cultura. El término cultura organizacional posiblemente sea uno de los conceptos que mayor atención ha recibido en las 2 últimas décadas, al acaparar la atención de psicólogos, sociólogos, antropólogos, teóricos de las organizaciones e incluso economistas, debido en gran medida a la relación que se presupone entre cultura y rendimiento. En un comienzo, la cultura fue analizada y estudiada desde la filosofía y la antropología, disparándose el interés por ella a comienzos de los años 70, en el ámbito de la sociología industrial. Pero fue a comienzos de los años 80 cuando el interés por la cultura aumentó considerablemente. Varios fueron los motivos que confluyeron para el despegue del interés por este término. A grandes rasgos podemos señalar principalmente 2, teóricos y prácticos. Desde la vertiente práctica caben destacar la crisis económica cuya salida no se entreveía en un primer momento, y la crisis de eficacia y competitividad del modelo de gestión empresarial norteamericano ante el éxito de la empresa japonesa. Siempre se ha dicho que Japón consiguió este liderazgo por las características de su cultura, que se desarrolló con una sólida reputación de calidad, consistencia y funcionalidad de sus productos. Reflexionando y considerando la organización como un fenómeno cultural que variará según el estado de desarrollo de la sociedad en que se inserte, hay que considerar que los principios aplicados en la cultura japonesa pueden no proporcionar idénticos resultados si se aplican en otras culturas. Desde la vertiente teórica, muchos académicos e investigadores tomaron como interés el estudio de la cultura para entender mejor la vida organizacional y la relevancia
de dicha cultura en el rendimiento de la organización. Este interés de los académicos e investigadores está fundamentado en diferentes motivos: la crisis del positivismo lógico y la aparición de nuevos paradigmas científicos que permitieron un mayor desarrollo de las teorías constructivistas, fenomenológicas, de la acción y sociocognitivas en el ámbito de la psicología social y de la sociología. Para Denison, este interés supuso una rebelión ontológica contra el funcionalismo dominante y el paradigma científico planteado. Esta reacción ayudó a iniciar una época de revisiones de los fundamentos de los estudios organizacionales, impulsados por el interés que suscitaban y el impacto que tenían sobre la gestión organizacional. En definitiva, la cultura organizacional es un tema que hoy por hoy interesa en el estudio e intervención de las organizaciones, porque ofrece una perspectiva privilegiada para observar la organización en profundidad, para comprender la importancia de los símbolos y para entender la relación entre la organización y su entorno. La cultura en la gestión de las organizaciones. La globalización está originando en los investigadores comprometidos con la investigación organizacional reconsiderar la noción de identidad cultural y cuestionar los modos tradicionales de ver su antecedente, el constructo cultura. Dado que el contexto en el que se mueven las organizaciones llega a ser cada vez más complejo y simultáneamente más diverso culturalmente, cabe plantearse cuál es el modo más eficaz de considerar la identidad cultural y conceptualizar la cultura. La rápida globalización de la empresa demanda una investigación diferente en la gestión transcultural. En este apartado se revisa la investigación en gestión transcultural a nivel internacional con respecto a la conceptualización de la cultura. Este término, aunque pueda parecer pedante, no lo es tal si consideramos que la investigación transcultural no tiene por qué ser intercultural y la gestión internacional no siempre es transcultural. Para este análisis se adopta una perspectiva histórica. En la revisión de estos estudios encontramos evidencia de tres corrientes de investigación, cada una con una interpretación relativamente distinta del constructo cultura. Estas tres corrientes de investigación se han desarrollado en contextos intelectuales, políticos, económicos y sociales diferentes. Estas tres corrientes de investigación son estudios que se centran en comparaciones transculturales, estudios que se centran en interacción cultural y estudios que adoptan una perspectiva multicultural. Diferentes desarrollos teóricos también contribuyeron a conceptualizar y analizar la interacción entre personas en contextos organizacionales multinacionales, entre los que podemos destacar a Sackman en 1997, a la tendencia general en la teoría de la organización hacia la investigación interpretativa y b, los desarrollos habidos respecto a la comunicación intercultural en el puesto de trabajo. Primero, perspectiva interpretativa. Las escuelas organizacionales interesadas en la investigación interpretativa básicamente se preguntan cómo los miembros de la organización dan sentido a su mundo social. Estos estudios entran dentro de un paradigma de investigación naturalista. De acuerdo a este paradigma, la realidad no solo es realmente construida, sino que también es múltiple. Esto es, diferentes grupos de actores dentro de una organización pueden definir su realidad de forma diferente. Por otro lado, la realidad no puede fragmentarse en variables y procesos independientes que permitan relaciones directas causa-efecto, sino que todas las entidades están en un estado de evolución mutua y simultánea. Así, en lugar de la generalización y predicción, la investigación enfatiza la transferencia de los resultados de investigación. En concreto, bajo condiciones similares se pueden anticipar resultados similares. No todos los investigadores que se adhieren a esta perspectiva utilizan el término cultura para referirse a la reconstrucción del sistema de significado de los sujetos. Para el antropólogo Hirtz, no obstante, cuyo escrito etnográfico ha influido fuertemente en la investigación interpretativa, las redes de significado que son reveladas por estos investigadores son incluso culturales. Por otro lado,
Estos investigadores describen generalmente su enfoque como etnográfico, un término que implica atención al fenómeno cultural, ya que adoptan los métodos de la etnografía antropológica, esto es, entrevistas abiertas y observaciones participantes. La comunicación intercultural en el puesto de trabajo. El modelo de comunicación intercultural apoya una teoría de cultura ampliamente aceptada en el campo de la gestión transcultural y comparativa, pero a menudo solo implícitamente integrada en el diseño de la investigación. Esta teoría establece que los miembros de una nación son vistos como portadores de una cultura común que influye en la conducta de las organizaciones. Así, las personas de contextos nacionales diferentes adquieren expectativas diferentes tanto sobre las estructuras formales de las empresas como sobre los patrones informales por los que el trabajo es realizado. Estas expectativas determinan el modo en que las personas responden a las conductas no esperadas o no familiares cuando trabajan, negocian o hacen empresa con los compañeros de otra nacionalidad. La implicación es que encuentros transnacionales o transculturales resultan a menudo en distorsiones perspectivas, en malinterpretaciones y en una evaluación negativa de las capacidades e interacciones de los otros. El modelo de comunicación intercultural asume que la comunicación intercultural exitosa y, por otro lado, el cumplimiento exitoso de la tarea depende de la gestión consciente de diferencias y similitudes. Los miembros de la organización aprenden a crear nuevas formas de gestión y organización que trascienden las culturas de sus miembros. Paradigmas en el estudio de la cultura de las organizaciones. Centrándonos ya más en el campo de la psicología de las organizaciones, las definiciones ofrecidas por los especialistas sobre el término cultura organizacional, aunque discrepantes en muchos puntos, contemplan los aspectos organizacionales sobre los que incide esta cultura: el contenido de la organización, la formación social que la delimita, sus objetivos, sus resultados y sus dimensiones históricas, y convergen en aspectos como las dimensiones históricas implicadas en cualquier cultura organizativa, los aprendizajes de significados compartidos o los contenidos culturales, pero por encima de todo, todas estas definiciones hacen hincapié en los aspectos organizacionales sobre los que inciden. Una posible razón de la existencia de la diversidad de enfoques se debe a que la cultura se encuentra en la intersección de algunas ciencias sociales. Eso lo dijo Schein en 1990, reflejando por ello la influencia de estas disciplinas, especialmente la antropología, la sociología, la psicología social y la conducta organizacional, como hemos desarrollado en apartados anteriores. Podemos entender desde un primer acercamiento que la cultura se contempla como algo que se comparte, que se transmite y que modela el comportamiento de las personas y sus actividades. Se transmite a través de los valores y se producen sistemas de creencias y actitudes por medio del comportamiento. En un sentido sociológico, la cultura se contempla como el conjunto de valores, creencias y actitudes compartidas por una sociedad, a partir de los cuales se configuran y desarrollan determinado tipo de cultura y de relaciones sociales que la definen e identifican. Desde la psicología, los investigadores han orientado sus trabajos sobre la cultura organizacional en variables eminentemente psicológicas, centrándose más en los individuos que en las organizaciones como sistemas. Esto significa que las diferencias observadas se focalizan en las relaciones entre cultura y conducta, más que entre cultura y características de la organización. Todas estas orientaciones ponen de manifiesto la complejidad para alcanzar el consenso en torno al concepto de cultura organizacional. Tomando como punto de partida estas bases teóricas, podemos aventurar una primera definición de cultura como un sistema de valores y creencias influido por las estructuras de las organizaciones, la tecnología y el entorno, para producir normas de pensamiento y acción que son compartidas por todos los miembros de la organización.
También lo dijo Schein en 1990. En 1979, Pettigrew publicó un artículo en el que presenta el concepto de cultura, señalando como conceptos implicados en el mismo simbolismo, mito o ritual que pueden utilizarse en el análisis de las organizaciones con el objetivo de ayudar en el estudio del comportamiento organizacional. Para Peiró, 1990, el concepto hace referencia a unos contenidos culturales que implican un proceso de configuración que fundamentalmente consiste en un aprendizaje de significados compartidos y define la cultura organizacional como el sistema de creencias y asunciones de una organización, las interpretaciones de lo que ocurre en ella y de otros fenómenos relevantes. Van Manen y Barley, en 1985, nos indican que es más adecuado hablar de organización cultural que de cultura organizacional, para enfatizar que en organizaciones coexisten más de una cultura, por lo que el grupo de trabajo será la unidad de análisis más adecuada que la organización en su conjunto, y en este marco, la cultura será el resultado del aprendizaje del grupo. Por lo tanto, las organizaciones no tienen cultura sino culturas, y por eso es tan difícil su cambio. Wake, 1983. Así, dentro de una organización pueden existir una cultura dominante y unas ciertas subculturas. Y desde este punto se entiende la cultura organizacional como la intersección de los sistemas interpretativos de las subculturas organizacionales insertadas en la cultura dominante. Las diferencias aquí señaladas se basan en el hecho de dilucidar si las organizaciones tienen cultura o son cultura. Desde la postura de ver la cultura como una variable más de la ecuación de la organización, dicha cultura se examinará en términos de variables y la relación con otros aspectos de la organización. Esta concepción de la cultura organizacional como algo que tiene per se las organizaciones ha sido criticada por Smith en 1985 por no abarcar en todo su conjunto su significado, y se propone una aproximación alternativa que parte de un enfoque interpretativo, Hirtz, 1973, que considera las organizaciones como construcciones sociales simbólicamente constituidas y reproducidas a través de la interacción social. Esta posición se centra sobre todo en el sistema de creencias y de significados compartidos en una organización. Resulta difícil explicar los procesos mediante los cuales las personas llegan a compartir esos fenómenos de comportamiento mentales y sociales, pero podría lograrse una primera aproximación si se definiera la cultura como el resultado del aprendizaje psicosocial del grupo, que se produce en un ambiente social determinado, requiere un contexto social e implica una transmisión de generación a generación. Esto es debido en parte a que el estudio de la cultura se ha abordado desde los principales paradigmas actuales en psicología, el racionalista y el constructivista, lo que ha dificultado la confluencia de planteamientos. La cultura como variable de la organización. Para los positivistas, las organizaciones son realidades artificiales pero reales, que existen independientemente de nosotros y son clasificadas en las reacciones de causalidad que existen entre sus diferentes fenómenos y variables. Para ellos, la cultura es una característica que tienen las organizaciones, una variable que existe en ellas y que puede observarse, medirse y relacionarse con otras variables. Desde esta perspectiva, la cultura es una variable más en la gestión de la organización. Desde estos planteamientos positivistas, la cultura es un medio poderoso de control implícito y el producto final de su investigación será la determinación de relaciones de contingencia que tengan aplicabilidad para quienes han de gestionar las organizaciones. Desde esta aproximación racionalista se entiende la cultura como una característica o una variable más de la organización que es posible gestionar para alcanzar la eficacia organizacional. Según Alonso, 1997, la cultura se puede entender tanto como una variable externa del contexto ambiental como una variable interna de la propia organización. Ambas concepciones comparten la idea de la organización como organismo que existe en un entorno y defienden que las organizaciones y la cultura hay que conocerlas por el estudio de las relaciones que establecen las variables internas entre sí
y con el ambiente. En suma, desde el positivismo, manifestado principalmente en modelos de contingencia, la cultura es un elemento de la organización, del mismo modo que otros elementos del sistema organizacional como la estructura, la tecnología de los sistemas de comunicación o de los incentivos. De acuerdo con este modelo funcional estructural, se conciben las organizaciones como sistemas abiertos que interaccionan con el medio ambiente por los procesos de importación, transformación y exportación. Este modelo funcional estructural es diferente del modelo interpretativo simbólico de la cultura, en el que la organización se entiende como cultura, en cuanto que ésta refleja una construcción social de la realidad única para los miembros de la unidad social. En esta línea estarían los modelos de cultura de Lorch, 1985, Schein, 1985, Hillman y Saxon, 1983, Rousseau, en 1999, Saffold, en 1988, entre otros, y que podemos agrupar bajo el paraguas de constructivismo, del que pasamos a ocuparnos a continuación. La organización como cultura, constructivismo. Siguiendo a Sánchez, desde la perspectiva constructivista se contempla el mundo como pura construcción social. En esta construcción social juega un papel relevante el lenguaje y los símbolos, elementos básicos para la formación de significados compartidos mediante la interacción. Siguiendo esta línea argumental diríamos que la organización no tiene cultura, sino que es cultura. Para los constructivistas los supuestos son diferentes. El mundo adquiere sentido y existencia en la medida en que el ser humano se los confiere. Por ello se entiende que la cultura no es algo diferente de las organizaciones, sino que las organizaciones son cultura. Wake, en 1985. Según esto, las organizaciones no existen más allá de los procesos de interacción y transmisión de significado que se producen en sus miembros y se conciben como formas expresivas, siendo analizadas y entendidas principalmente, no en términos económicos o materiales, sino en sus aspectos expresivos, ideacionales y simbólicos. Desde este punto de vista, toda organización es como tal una cultura, y por tanto el investigador ha de intentar captar su estructura profunda a través de las descripciones proporcionadas por los miembros, lo que se denomina enfoque ERIC. Desde este enfoque se asume que la cultura es una metáfora, una especie de lente por la que se examina la vida organizacional. Podemos entender, por tanto, que desde estos planteos los investigadores sientan la necesidad de integrar ambos enfoques para seguir avanzando en el entendimiento de las influencias sociales en las organizaciones, comenzándose así a integrar los métodos cuantitativos y cualitativos. Elementos que forman parte de la cultura. La cultura es un producto aprendido a través de la experiencia grupal, debido a que la organización está compuesta por grupos que tienen una experiencia común y una historia compartida. Existe entre los autores una clara convergencia en contemplarla como representación cognitiva, pero también existe entre ellos discrepancia a la hora de determinar la naturaleza de los elementos culturales que reflejan esa representación. Formarán parte de la cultura múltiples componentes: normas, valores, reglas, mitos. Schein clarifica el concepto de cultura realizando la distinción de 3 niveles de cultura: presunciones básicas, valores, artefactos y creaciones. La fortaleza de su argumento radica en que la cultura representa la pertenencia de un grupo, conceptualizada esta tanto en función de que establece límites, como en cuanto a la unidad que genera, lo que proporciona indicar existencia de consenso en significados compartidos entre los miembros y la inexistencia de sentimientos de ambigüedad o la consistencia de ambos. Podemos aprender la cultura de una organización a partir de la observación de 3 niveles. El primer nivel es el de los artefactos visibles, comprende el ambiente físico de la organización. Son datos bastante fáciles de conseguir, pero difíciles de interpretar. En este nivel podemos observar la manifestación de la cultura, pero no saber su esencia. El segundo nivel es el de los valores que dirigen el comportamiento de los miembros de la empresa. Un riesgo que corremos en la observación de este nivel es que pueden mostrarnos un resultado idealizado o racionalizado, es decir, las personas relatarían cómo les gustaría que fuesen los valores y no
como efectivamente son. El tercer nivel es el de los supuestos inconscientes, que revelan cómo un grupo percibe, piensa, siente y actúa. En un primer momento las premisas fueron valores conscientes, pero con el paso del tiempo, estas premisas dejaron de ser cuestionadas, constituyéndose en verdades y volviéndose inconscientes. Dentro de los componentes esenciales a partir de los cuales se configuraron las culturas y subculturas se destacan las producciones, los valores y asunciones. Las producciones o creencias configuran el nivel más visible de la cultura de una organización. Están formados por los entornos físicos, sociales y su dinámica interna y externa. No siempre pueden ser descifrables. En el segundo nivel será el conjunto de valores de los individuos acerca de lo que debe ser la organización. Si tienen éxito, los valores pasan a ser creencias y posteriormente asunciones. En un componente central de la cultura que sirve para actuar en situaciones de incertidumbre. Si los valores no se arraigan en la organización, serán vistos como valores añadidos. El tercer nivel está constituido por las asunciones básicas que son consideradas como la estructura sobre la que se forman los paradigmas culturales básicos de existencia que determinan el grado de efectividad de la organización. Las asunciones están tan arraigadas entre los miembros de la organización que suelen ser incuestionables y difíciles de cambiar. Y estos elementos culturales se clasifican en el núcleo o sustancia de la cultura y en las formas culturales. El núcleo de la cultura corresponde a lo que los autores llaman valores, creencias, entendimientos comunes, ideologías, filosofías. Las formas culturales son el aspecto expresivo de las acciones humanas. Correspondería a lo que la mayoría de los autores denominan mitos, rituales, historias, leyendas, patrones de comportamiento que de forma general se pueden aplicar a todas las expresiones de la acción humana. Según Rousseau, 1990, y Schein, 1985, las formas culturales son elementos más objetivos de la cultura, lo más accesible y observable para las personas ajenas a la organización. El núcleo o esencia de la cultura es el elemento principal de la cultura, el más subjetivo y el de más difícil acceso. También existen diferencias entre el núcleo y las formas culturales en la naturaleza de los elementos. Los elementos del núcleo son sistemas de creencias compartidas, mientras que las formas culturales son manifestaciones del núcleo, el resultado de las acciones humanas que expresa un conjunto de significados culturales. El grado de subjetividad u objetividad de las manifestaciones de los elementos que forman la cultura se debe, según Killman, a que cada uno se produce en diferentes niveles de profundidad. Este modelo de estrato se encuentra en diversos autores como Rousseau en el 1990, Killman en 1986, Schein en 1986 y Hofstede en 1990. En el modelo de estratos, las normas se consideran a medio camino entre los dos extremos, objetivo y subjetivo. Los supuestos compartidos son elementos inaccesibles o subjetivos que se necesita la participación activa de los sujetos para determinar su significado. Las prácticas son elementos accesibles u objetivos que son fácilmente objeto de observación y medición cuantitativa. Posturas fundamentales, holística y diferenciadora. En relación a los elementos que forman parte de la cultura se pueden distinguir dos posturas fundamentales, una holística totalizadora que considera que todo lo que genera o adopta un grupo es cultura y la otra diferenciadora que considera como cultura solo algunos elementos que pueden variar de autor en autor, aunque la mayoría pueden coincidir en cuáles son los compartidos por los miembros del grupo, de forma que todos los demás elementos serían manifestaciones de la cultura. Inclinándonos más por el punto de vista diferenciador, definimos la cultura como el conjunto de valores y creencias comúnmente aceptados por los miembros de un sistema cultural. Las creencias son todas las proposiciones o ideas reconocidas como verdaderas por los miembros de un sistema cultural, independientemente de su validez objetiva. No siempre hay una uniformidad en las creencias, pero sí hay ideas que son compartidas por la mayoría de sus miembros, y estas serán las que dominen la cultura y hagan distinguirse de otras culturas. Los valores
son ideales que comparten y aceptan implícitamente y explícitamente los integrantes del sistema. Esto se manifiesta en el plano emocional a diferencia de las creencias que se aceptan racionalmente. Pero tan importante como identificar los valores que caracterizan a una cultura será comprobar cómo afectan a los resultados de la organización. Las manifestaciones culturales son las expresiones o productos de un sistema cultural que reflejan los valores y creencias básicos de sus sentimientos y alimentan y enriquecen la cultura. Funciones de la cultura. La cultura es el resultado del aprendizaje del grupo, especialmente ante la resolución de situaciones conflictivas. Este proceso de aprendizaje al que se refiere Schein es social. Schein sostiene que la base de la cultura es un set de significados compartidos que definen la forma de sentir, pensar y accionar de los miembros de una organización y sostiene que si no hay consenso o si no hay conflicto o si las cosas son ambiguas, entonces, por definición, ese grupo no tiene una cultura en relación a esas cosas. Según Robbins, en 1996, la cultura desempeñará numerosas funciones dentro de la organización, destacando las siguientes: crear distinciones entre una organización y las demás, transmite un sentido de identidad a los miembros de la organización, facilita la generación de un compromiso con algo más grande que el interés personal del individuo, incrementa la estabilidad del sistema social, proporciona los estándares sobre los que deben decir y hacer los empleados, sirve como mecanismo de control y sensatez que guía y modela las actitudes y el comportamiento de los empleados. Es difícil llegar a concretar una definición de cultura debido a su carácter implícito, desarrollando cada organización un grupo central de sus posiciones, conocimientos, reglas implícitas que gobiernan el comportamiento en el lugar de trabajo. Los trabajadores, cuando aprenden las reglas, son aceptadas como integrantes de la organización. Si se transgreden las reglas, ya sea por parte de la empresa o de los empleados, el resultado es la desaprobación y otras repercusiones posteriores como sanciones, motivación, ascensos o la ruptura del contrato psicológico. También puede ocurrir que la transgresión de las reglas no sea tal, sino una percepción distinta por parte del empleado de lo que es la cultura. Formación y consolidación de la cultura. La implantación y mantenimiento de la cultura se produce por vías muy sutiles, creando una determinada atmósfera cultural que presiona a los miembros de la organización a ir adaptándose a determinadas formas de ver las cosas y dificultando la discrepancia por el riesgo a la marginación. La cultura se recibe de diferentes fuentes, superiores, compañeros, manuales de procedimiento, hábitos de funcionamiento. La cultura de una organización no está presente desde el principio de la misma, sino que se va formando gradualmente. Una empresa o una organización no nace siendo una cultura, ella se transforma a lo largo del tiempo en una cultura, siendo esta transformación procesal. La cultura se va configurando a lo largo de la historia de la organización y en ese proceso de configuración es muy importante la participación de los fundadores e iniciadores. Para su consolidación, los factores relevantes serán las circunstancias que rodean el surgimiento de la organización y el tiempo de permanencia de sus empleados, porque una empresa con rotatividad excesiva difícilmente llegue a consolidar sus valores. Una dimensión importante dentro de la cultura va a ser la cohesión del grupo, ya que una cohesión alta permite el desarrollo de la cultura, facilitando la apropiación de características comunes de actuación y valores. Como apunta Schein, la formación de la cultura exige que la organización tenga una misión básica, unos objetivos derivados de ella, una estructura organizacional que permitan la organización de estos objetivos, un sistema de información y un proceso de análisis para reparar los procesos y estructuras no compatibles con los objetivos. En los inicios de la vida de la organización, los fundadores de la organización transmiten su visión del mundo a la visión del mundo que tendrá la organización. Esta influencia va a ser muy fuerte en el inicio de la vida de la organización, pero irá decayendo a medida que los diversos grupos ocupacionales adquieran experiencia y encuentren sus propias soluciones. Como hemos apuntado en otro apartado, la cultura de una organización puede ser fuerte o débil.
pero aunque sea fuerte y homogénea, no son aspectos que garanticen la eficacia de la misma, sino que tendrá que seguir consolidándose. Actualmente, debido a los constantes cambios ambientales que ocurren a nivel mundial con repercusiones en la gran mayoría de las empresas, se enfatiza la importancia de la flexibilidad y del potencial de aprendizaje e innovación de las organizaciones. La cultura nunca está formada, siempre debe existir un aprendizaje constante por parte de los miembros de la organización. Otros estudios que han examinado las relaciones entre cultura y resultados afectivos se han centrado en las implicancias que la congruencia individuo-cultura tiene sobre el compromiso con la organización. Kober y Chusmir, en 1987, encontraron que la congruencia entre las personalidades de los individuos y sus percepciones de la cultura de la organización estaba asociada con una mayor satisfacción en el trabajo, así como con mayores dosis de compromiso y cohesión. En los trabajos de Chapman, O'Reilly, también se puso de manifiesto que el ajuste persona-cultura se correlacionó con el compromiso, el intento de permanecer en la empresa y la rotación. La importancia de la cultura se pone de manifiesto en la relación positiva existente entre el contenido de la cultura de las organizaciones y los resultados afectivos de los individuos. Odom, Box, Dunn, 1990, King y Spreitzer, 1991, Cameron y Freeman, 1991, Sheridan, en 1992, encuentran que las culturas caracterizadas como orientadas a las personas, al apoyo y al personal estaban asociadas a resultados afectivos positivos, como la satisfacción del trabajo, el compromiso organizacional y el deseo de permanecer en la empresa. Estos estudios asumen que el mecanismo psicológico por el que una cultura configura los resultados afectivos es el de congruencia entre el individuo y la organización. Conclusión. El recorrido por los vericuetos de la cultura que hemos tratado de realizar en este trabajo, muy a modo de síntesis, hemos pretendido de poner de manifiesto que el fenómeno de la globalización ha llevado a la necesidad de considerar la organización desde una perspectiva multicultural. Las teorías y métodos que se están desarrollando al respecto no impiden considerar las organizaciones desde esta perspectiva. Así, se define que las organizaciones no operan dentro de un contexto cultural específico, por lo que cabe preguntarse cuándo y bajo qué condiciones determinadas culturas llegan a ser más relevantes que otras y cómo las diferentes culturas interactúan en diferentes circunstancias. Centrándonos ya en un nivel más interno en la propia organización, análisis micro, hemos detallado las diferencias entre considerar a la organización como que tiene cultura o culturas frente a la concepción más avanzada de la organización es cultura, así como el proceso de formación, consolidación y desarrollo de esa cultura. Tanto si nuestro análisis es macro como si es micro, lo que parece estar tomando fuerza de cara a investigar esta cultura de las organizaciones es la demanda de métodos de investigación apropiados para poder analizar la multiplicidad cultural. Por otro lado, la metodología de elección necesita ser sensible a las dinámicas potencialmente existentes.